Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a platicar, ya sacaron los datos de la inflación en abril y más o menos con lo que habíamos visto en la primera quincena, al final quedó en un 6.08%. Y es que esto es un número que no teníamos hace bastante tiempo, si no me equivoco hasta el 2017 tendríamos que regresar para ver una inflación de esta magnitud. Ahora, lo interesante va a ser ver qué es lo que hace el Banco de México al respecto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el objetivo principal del Banco de México y de su política monetaria es mantener el rango inflacionario entre 2 al 4%, y preferiblemente al 3%, ¿no? Que es como el objetivo. Pero su rango es del 2 al 4. Ahora, como pueden observar, pues obviamente llevamos 2 meses consecutivos que estamos fuera totalmente del rango. Y es por mucho, ¿no? O sea, a pesar, por ejemplo, aquí que teníamos 3, pero bueno, 4.05, 4.01, 4.09, ¿no? Pero en estos meses, pues sí, 4.67 y todavía ahorita en abril 6.08 y se espera que en mayo haya una inflación de 5.5%, algo así, ¿no? Un poquito más bajo del 6, pero sí bastante alta. Ahora, lo interesante aquí y lo más importante que hay que recordar es que estamos teniendo inflación con decrecimiento económico, ¿no? Y eso es bastante malo y bastante difícil de controlar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la principal herramienta que tiene el Banco de México son las tasas de interés. Y para los que no lo saben, las tasas de interés son las que definen, en teoría, las tasas de interés del mercado. Es decir, es el costo del dinero. Mientras más bajas sean las tasas, en teoría la economía debería de subir porque pues los préstamos los préstamos para las empresas, para que puedan hacer inversiones y todo, pues son más bajos de lo normal. Mientras más altas sean, pues más costoso es. Entonces, el detalle es ese. Entonces, el Banco de México está ahorita en una encrucijada porque, te digo, tenemos crecimiento económico negativo. ¿Y qué hace normalmente para cuando hay crecimiento económico negativo? O sea, para impulsar la economía, bajar las tasas de interés. Pero tenemos inflación alta. ¿Y qué hace normalmente para controlar la inflación? Sube las tasas de interés. Entonces estamos, se podría decir que está entre como dicen, entre la espada y la pared, ¿no? Por eso les digo, lo muy interesante va a ser que de hecho la junta del Banco de México es el 13 de mayo. O sea, apenas sepa qué pasa, les voy a hacer un video de eso, que es la próxima semana, para ver qué hicieron, ¿no? Es muy probable que se decidan por el intermedio, es decir, no hacer nada, dejar las tasas en el 4, ¿no? O a lo mejor subirlo un poco al 4.25, pero repito, es muy difícil que ya empiecen a subir las tasas cuando la economía no está andando todavía. Es lo interesante. Sin embargo, pues la inflación sigue subiendo. Ahora, como les comenté, la ventaja es que en mayo la inflación debe estar en 5.5 y en teoría los pronósticos dicen que la inflación en junio debe ser de un 4.5%, o sea, se debe empezar a calmar, ¿no? Pero repito, vamos a ver qué pasa. Muchos dicen que la inflación es transitoria nada más, pero también se ha hecho muy interesante que en todas las conferencias que he escuchado telefónicas de las reuniones del primer cuarto de accionistas, la mayoría de las empresas están mencionando esta inflación, ¿no? De la materia prima principal de los commodities que ha estado viendo o sea, en este año. Y además, hay que recordar que estamos hablando de dólares, ¿no? Gracias a Dios el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable entre los 20 pesos, pero sin importar el tipo de cambio, si suben los commodities que están preciados en dólares, pues obviamente va a subir los costos de muchas empresas. Y lo interesante también sería ver si no se sale de control el tipo de cambio, porque si sube un poquito el tipo de cambio, más que de por sí están subiendo las commodities, pues puede haber todavía una inflación mucho más interesante, ¿no? Pero bueno, no hay que enfocarnos en el lado negativo, vamos a ver cómo pasa esto. La verdad está bastante interesante como caso de estudio. La mayoría dicen que nada más va a ser una inflación transitoria y va a empezar a bajar y se va a colocar al menos al 4%, ¿no? Pero vamos a ver. Y lo más interesante va a ser la próxima semana que hace el Banco de México. A ver si se decide a subir un poquito las tasas de interés sin importar la economía o las deje iguales. Que las baje ya no lo veo como una realidad, honestamente. Lo veo muy difícil que baje las tasas ya con esta inflación. O sea que básicamente las opciones que veo es o subirlas al 4.25 o dejarlas estar en el 4%. Pero repito, eso lo veremos ¿dónde está aquí? 13 de mayo, ¿no?
Es todo por el video de hoy y si les gusta el contenido y quieren mantenerse informados de la situación económica y financiera del país, pues suscríbanse y denle like. Nos vemos en el próximo.